Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Un recipiente aislado térmicamente contiene 50 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Se vierte agua a 70 grados Celsius y luego de cierto tiempo el sistema alcanza el equilibrio a una temperatura de 20 grados Celsius. Pregunta qué cantidad de agua en gramos se colocó. Ahí está algún dato que me da, que es el calor latente de fusión del hielo, que es 80 calorías por gramo en ese sistema de unidades. Pero antes de resolver este problema, identifiquemos lo importante. Número 1, pues estamos en el tema de medida del calor, ¿verdad? Que la vamos a designar con una letra Q. El concepto de calor, pues, que es energía transferida de una sustancia a otra, pues, debido a un cambio de temperatura. Número 2, las sustancias en estudio pueden ganar o ceder calor debido a un cambio de temperatura o también debido a un cambio de fase. ¿Qué ocurre con la sustancia que gana calor? Pues el calor va a ser positivo, y aquella sustancia que cede el calor va a ser signo negativo o va a tener signo negativo. Pero quien se lo va a proporcionar va a ser el delta T, o de acuerdo pues al proceso que se dé si existe un cambio de fase. Número 3, para resolver este problema vamos a utilizar las siguientes expresiones matemáticas. Como van a haber sustancias que ganan y otras que ceden calor, aquellas sustancias que ganan o ceden calor debido a un cambio de temperatura, la vamos a calcular así, que va a ser igual mc delta T. ¿Quién es m? La masa de la sustancia, c el calor específico de la sustancia, y delta T pues el cambio de temperatura. Así vamos a cuantificar aquella sustancia que gana o cede calor debido a un cambio de temperatura. Pero también en este ejercicio pues existe un cambio de fase, de hielo a agua. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar ese calor? Bueno, el calor, cuando se da este cambio de fase, se cuantifica así. Q de fusión va a ser igual a la masa del hielo por el LF del hielo, ¿no? El calor latente de fusión que nos proporciona el ejercicio, ¿no? Entonces, como para que exista el cambio de fase de hielo a agua, el hielo pues gana calor. Ese calor va a ser positivo. Entonces veamos en un esquema qué es lo que nos dice el ejercicio. Identifiquemos nuestra incógnita, pues, y después planteemos y resolvámosla. Me dice el ejercicio que en un depósito herméticamente aislado existe 50 gramos de hielo a 0 grados Celsius. ¿Qué me dice el problema? Pues que se le agrega una cantidad de agua, que no me dice cuánta masa se le agrega, pero sí me dice que la temperatura de esa sustancia que se le agrega, que es el agua, es a 70 grados Celsius. Y que después de un cierto tiempo, el sistema alcanza el equilibrio térmico a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Qué pasó en este proceso? Pues el hielo absorbe calor debido a un cambio de temperatura, existe un cambio de fase y pues el agua cede calor. Entonces veamos algunos datos que nos da este problema. Bueno, nos da la masa del hielo porque es 50 gramos, a la temperatura inicial que es 0 grados Celsius, la masa del agua que se le agrega, que es la incógnita de este ejercicio, pero que está a una temperatura inicial de 70 grados Celsius, la temperatura final del sistema o de equilibrio que es 20 grados Celsius, el calor latente de fusión del hielo, pues, que es igual en este sistema de unidades 80 calorías por gramos, y el calor específico del agua, ¿no? Que es igual a 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Entonces, para comprender más este proceso térmico, pues veamos ahí en una escala de temperatura qué es lo que ha ocurrido. Ahí tenemos representados las tres temperaturas que se dan en este proceso. Ahí tenemos 0 grados Celsius que está el hielo, 70 grados Celsius que está el agua inicialmente, la que se le agrega, y que ambos van a terminar
a una temperatura de equilibrio pues de 20 grados Celsius. Entonces, veamos un esquema para poderlo comprender mejor. Vamos a asignar Q1 al calor que absorbe el hielo debido a un cambio de temperatura, porque estaba a 0 y terminó a 20 grados Celsius. Ese es el calor Q1, que es debido a un cambio de temperatura y va a ser positiva porque absorbe calor de hielo. Además, el hielo pasa a agua, es decir, existe un cambio de fase de hielo a agua. Vamos a asignar a Q2 como el calor que se necesita para cambiar de hielo a agua, que va a ser el cambio de fase. También va a ser positivo porque absorbe calor o gana calor. ¿Quién va a ceder calor? Pues la sustancia del agua, ¿no? Que estaba a 70 y termina pues a 20 grados Celsius. Vamos a asignar Q3, que es el calor pues que cede el agua. Entonces ahí tenemos un esquema, una escala de temperatura, pues que es lo que existe y cuántos calores vamos a tener que cuantificar acá. Entonces, por principio de conservación de la energía, en este caso calorífica, tenemos esos 3 calores. Y de acuerdo a ese principio de conservación de la energía, nos quedaría así: Q1 más Q2 más Q3 va a ser igual a 0, ¿no? Por principio de conservación de esa energía. En este caso, repito, calorífica. Veamos cada uno de esos 3 calores y después identifiquemos dónde está nuestra incógnita. ¿Quién es Q1? Pues el calor que absorbe hielo debido a un cambio de temperatura. ¿Cómo la cuantificamos? Masa del hielo por el C del agua por el delta T. Más Q2. ¿Quién es Q2? El calor que necesita el hielo para pasarlo a agua, que es igual a más masa del hielo por el LF, el calor latente de fusión del hielo. Es más porque para pasar de hielo a agua pues absorbe calor el hielo. Más Q3. ¿Quién es Q3? El calor que cede el agua. Es igual a más masa del agua por el C del agua por el delta T. Ya no hay nada más. Esto va a ser igual a 0. ¿Dónde está nuestra incógnita en esa expresión? Está acá. Entonces esa la vamos a despejar. ¿Qué está haciendo Q1 y Q2 acá? Están sumando. Van a pasar al otro lado de la igualdad con signos cambiados, quedándonos así. ¿Verdad? Conservamos este término masa del agua por el C del agua por delta T. Y estos dos términos pues pasan al otro lado de la igualdad con signos cambiados. ¿Dónde va a estar nuestra incógnita? Pues está aquí, que es la masa del agua que se le agrega. ¿Qué está haciendo el C del agua y el delta T? Está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, quedándonos así, que la masa del agua que se le agrega va a ser igual a menos la masa del hielo por el C del agua por delta T, menos la masa del hielo por el LF, dividido entre el C del agua por el delta T. ¿Qué pasa con esos delta T? No son iguales, ¿verdad? Porque el delta T del hielo no es el mismo delta T del agua. Entonces, en vez de tener ahí el delta T, cambiémonos. El delta T es igual a temperatura final menos la inicial, o la de equilibrio menos la temperatura inicial. Quedándonos así, ¿no? Que es lo que hemos hecho ahí, cambiar el delta T por temperatura de equilibrio menos la inicial. Ahora lo que nos queda es sustituir, evaluar y encontrar la cantidad de agua que se le tiene que agregar para que exista un cambio de temperatura más un cambio de fase. Sustituyamos. Nos quedaría que la masa del agua va a ser igual a menos, según esta expresión que llegamos acá, la masa del hielo, que es 50 gramos, por el C del agua, que es 1 caloría por gramo por grado Celsius, por el delta T del hielo, porque sería temperatura final 20 grados menos la inicial 0 grados Celsius, menos la masa del hielo, que es 50 gramos, por el LF, que sería 80 calorías por gramo. Todo eso dividido entre
el C del agua, que es 1 caloría por gramo por grado Celsius, por el delta T del agua, ¿no? Temperatura final, que es 20 grados Celsius, menos la inicial, que es 70 grados Celsius. Veamos en el numerador, en el denominador, y por último vamos a hacer la división, esperando que no nos equivoquemos en la calculadora. En el numerador nos quedaría de multiplicarnos menos 50 por 1 por 20 menos 0, ¿no? Nos va a dar menos 1000. ¿Qué unidades? Pues los grados se van con los grados y los gramos pues se van con los gramos, ¿no? Quedándonos acá solamente en calorías. En este término de acá nos quedaría menos 50 gramos por 80 calorías sobre gramos. 50 por 80 va a dar menos 4000. Gramos sobre gramos se cancela y me va a quedar calorías. Entonces en el numerador nos va a dar menos 5000 calorías. Y en el denominador pues nos quedaría 20 menos 70 menos 50. Por 1 pues menos 50. Los grados Celsius se van con los grados Celsius y nos quedaría calorías sobre gramos. Entonces nos quedaría una división sencilla que no necesitamos ni calculadora, ¿no? Menos entre menos va a ser más. Las calorías se van con las calorías. Y nos quedaría, ¿no?, que 5000 entre 50 también es lo mismo que 500 entre 5. 500 entre 5 pues nos va a dar 100. Y esa sería la masa de agua que hay que agregarle para que se dé ese proceso. Cambio de temperatura más un cambio de fase. Entonces con esto respondemos a la pregunta del ejercicio, esperando que se haya comprendido el proceso, el cambio de fase, el cambio de temperatura y cómo pues se hizo para resolver este ejercicio. Bueno, esperando que sirva, que sea de utilidad. Saludes.